De todas las criaturas del reino animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. El bebé humano, nacido para hablar. Los primeros 2 años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse, y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande, y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Janet Werger coloca a Marisa, de 12 horas, en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werker y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés, es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con 2 idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Pero cuando oye el inglés, el idioma de sus padres, reacciona de forma totalmente distinta.
La intensidad y la frecuencia con las que chupa se disparan, y cuando la cinta vuelve a cambiar al tagalo, disminuyen. Esto revela dos hechos asombrosos: que los bebés empiezan a aprender las propiedades del lenguaje en el útero y que al nacer prefieren la entonación de su idioma materno antes que la de otros no conocidos. My doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited and you're anticipating it. Oh, is it today? And all of a sudden your due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos, y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla, ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está dotado de esa excepcional capacidad. Pero una nueva investigación muestra que saben algo aún más extraordinario. Nelson ha nacido hace menos de 24 horas. Durante sus 9 meses en el útero, ha oído a sus padres comunicarse en inglés. Como en el experimento anterior, el chupete está conectado a un ordenador que registra la frecuencia e intensidad de su respuesta. El fin del experimento de la doctora Rushenshi es ver si a esta temprana edad el bebé es capaz de distinguir entre las distintas partes del lenguaje. Nelson escucha una cinta que contiene 2 listas de palabras. Lo primero es una lista de preposiciones y artículos, palabras que carecen de significado por sí mismas, como a, en o ello. Según escucha Nelson, el ordenador registra sus reacciones. Lo segundo es una lista de palabras con contenido, como nombres y verbos. Partes del habla que transmiten un significado. Cuando Nelson escucha las palabras con contenido, su nivel de reacción aumenta radicalmente. Este estudio se ha repetido con bebés en muchos idiomas distintos con los mismos asombrosos resultados. Que incluso al nacer, el bebé es capaz de distinguir las palabras que transmiten significado de las que no. El repertorio de sonidos de Phoenix, de 3 meses, acaba de ampliarse. Su laringe ha bajado al fin y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Cuando Phoenix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando significado a sus expresiones. Phoenix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y sobre todo miradas. Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Se imitan expresiones del rostro. Se intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación, pero la comunicación humana es compleja
Y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Los humanos se comunican con mucho más que con palabras. ¿Cuáles son esos elementos no orales que el bebé aprende a leer en otro rostro humano? Paige. Para responder a esa pregunta, Darwin Miwa elaboró una serie de 4 estudios. Para el primer experimento, la madre de Rachel se sienta frente a su hija. Habla, hace gestos y trata de captar su atención. Rachel, de 5 meses, parece disfrutar con lo que le cuenta su madre. De repente la cara de su madre se queda inmóvil. Rachel sonríe. Emite sonidos. Todo en un esfuerzo por intentar comunicarse con su madre. Cuando ve que no obtiene respuesta, se siente frustrada. Darwin Miwa concluyó que la razón de disgustarse era que su madre había roto la línea de comunicación sin avisar. Hi, Bridget. How are you? Are you happy, baby? Are you happy? En la segunda parte del experimento, Bridget, de 6 meses, se sienta frente a una pantalla de televisión y mira una imagen proyectada de su madre, que está sentada en otro cuarto. Hi. Bridget ríe al reconocer el rostro y la voz de su madre. Hi. Hi. Después ocurre algo inesperado. Se proyecta una imagen de su madre boca abajo. Look at mommy. Hi, sweetie. That's a good girl. Are you a good girl? Bridget deja de sonreír. You see mommy? Is mommy upside down? Is mommy upside Boca abajo, mamá no se parece nada a mamá. down? Yeah. Bridget no sabe interpretar la imagen invertida como una cara. La cara se convierte en un objeto peculiar. Como ya no puede comunicarse con ella, Bridget se impacienta. Mommy's upside down. What do you think of that? Do you like that? En la tercera de las 4 partes del estudio, la pequeña Rachel mira a un monitor de televisión que muestra una imagen pregrabada. Se trata de una investigadora con la cara alegre y la voz también alegre. You're such a wonderful baby. Yes, you are. Rachel está visiblemente encantada. Do you like that? Pero cuando el ordenador muestra una cara triste acompañada de una voz triste, Can you? la sonrisa de Rachel se desvanece y se pone algo más seria. Wonderful baby. Yes, you are. You are. De repente la situación cambia. La cara alegre va acompañada de una voz triste. Can you tell me a story? Can you? Can you? Can you? Rachel parece confusa. Sabe que hay algo que no encaja. You are. Do you like that? Y cuando la cara triste se proyecta con la voz alegre, reacciona con la misma confusión y pierde interés. Can you? Los investigadores llegaron a la conclusión de que a una edad muy temprana el bebé sabe perfectamente que las emociones se expresan tanto con la cara como con la voz. You're such Y sabe que la cara y la voz deben mostrar el mismo estado de ánimo. are. Hi, baby. How are you? La última parte del experimento se centra en la mirada, algo imprescindible en la comunicación humana. Los bebés saben por instinto que la mirada es una de las formas de captar el interés de los adultos y mantener una relación. Darwin Miwa quería ver cómo reacciona un bebé cuando se interrumpe el contacto visual. What are you doing? You're such a funny little... La madre de Aston sigue hablando sin cambiar nada más que su mirada. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Al principio Aston intenta recuperar la atención de su madre, pero como no puede, se enfada. My goodness.
Los investigadores vieron que algo tan pequeño como los ojos juega un papel esencial en la interacción humana. El bebé humano nace para ser un ciudadano del mundo. Tiene una capacidad innata asombrosa para aprender cualquier idioma de la Tierra. Pero si los bebés nacen con facilidad para todos los idiomas, ¿cómo se convierten en lo que los investigadores llaman especialistas en un idioma vinculado a una cultura? Esta es la pregunta que intrigaba a los investigadores. Matthew, de 6 meses, está sentado en el regazo de su madre. Una investigadora se sienta frente a él y mantiene su atención con un colorido juguete mientras se escuchan 2 sonidos en una cinta. Uno es ba y el otro es da, un sonido que solo se usa en hindi y que la mayoría de los angloparlantes no distinguen del sonido inglés da. Durante el periodo de preparación inicial, se ilumina un conejito de juguete dentro de una gran caja de cristal al lado de Matthew cada vez que se escucha el sonido da. Cuando se escucha el sonido ba, el conejito desaparece y Matthew se vuelve a la investigadora. El proceso continúa hasta que Matthew aprende a asociar el cambio de ba a da con el conejito. Matthew incluso gira la cabeza antes de tiempo cuando los investigadores retrasan la aparición del conejito. Matthew ya está listo para la siguiente fase del experimento. Se pone una nueva cinta, esta vez con 2 sonidos da diferentes que solo se usan en hindi. Aunque son sonidos completamente distintos, un adulto que no sepa hindi no es capaz de distinguirlos. Pero Matthew gira inmediatamente la cabeza hacia el conejito al oír el cambio del da hindi al otro. Aunque nunca ha oído hablar en hindi, los investigadores confirman que a los 6 meses sigue siendo el oyente universal, capaz de distinguir todos los sonidos. Emma, que tiene 4 meses más que Matthew, viene al laboratorio por primera vez. Tras una preparación similar a la de Matthew, se le presenta el mismo problema de distinguir entre los 2 sonidos da en hindi. Pero a esta edad, Emma, cuyos padres solo hablan inglés, no reacciona cuando hay un cambio de uno a otro. Está más interesada en el juguete que tiene delante que en el conejito. Esto lleva a los investigadores a la conclusión de que a los 10 meses el bebé deja de ser el oyente universal y, como los adultos de la especie, ya no distingue la diferencia entre los 2 sonidos. ¿Qué ocurre en el cerebro del bebé en la etapa entre los 6 y los 10 meses? ¿Por qué pierde su capacidad para distinguir sonidos de otro idioma? No es que el niño pierda esa capacidad, sino que el cerebro va clasificando el caótico mundo de los sonidos y selecciona los de su idioma. Comienza a filtrar sonidos que el pequeño no escucha en su entorno. Esto hace que el bebé humano sea incapaz de distinguir sonidos de otros idiomas. Pero ¿qué ocurre si se le expone a un segundo idioma durante este periodo? Es lo que los investigadores del laboratorio de Pat Cool intentaban averiguar. Niños de entre 9 y 10 meses visitan el laboratorio para una serie de 12 sesiones, durante la cual escucharán juegos y cuentos en mandarín. Aunque el mandarín no es su idioma, Delaney, de 9 meses, se acostumbra a escucharlo. No pierde detalle y disfruta del cuento que le lee la doctora Hui Mei. Después de 12 sesiones, se le hará otra prueba para ver si ha absorbido algo de mandarín. Matthew, de 9 meses y medio, ha terminado las 12 sesiones y vuelve para la prueba.
Lleva puesto un gorro con electrodos conectados a un ordenador. Grabará la actividad eléctrica de su cerebro cuando reaccione a los sonidos. Al empezar la prueba, el juego visual de una investigadora capta la atención de Matthew para que se esté totalmente quieto. Se repiten dos sonidos en un altavoz. Representan dos palabras distintas en chino mandarín. Un adulto que no haya crecido hablando mandarín no distingue entre los dos sonidos. Pero Matthew sí ha escuchado mandarín durante el periodo sensible, cuando la mayoría de los cerebros de los niños empiezan a filtrar sonidos que forman parte de su lengua materna. Cuando su actividad cerebral se reviva en el ordenador, las dos líneas del gráfico muestran claramente que distingue entre los dos sonidos mandarines. El resultado del estudio sugiere que un niño criado con más de un idioma puede aprender los sonidos de ambas lenguas. Pero es la capacidad para reproducir sonidos lo que estimula la siguiente etapa del viaje hacia el habla. Saber qué sonidos son posibles en su idioma permite al bebé aprender dónde empieza una palabra y termina la otra. La madre de Paige le habla de la misma forma en que todas las madres del mundo hablan a sus bebés. Es lo que los lingüistas llaman habla infantil o idioma infantil. Pero lo hable quien lo hable, tiene unas características claras. Un tono cantarín. La voz es más aguda. Y las oraciones se reducen a frases cortas. Los bebés responden claramente al sonido de este lenguaje reconfortante. Al exagerar su madre las palabras, alargando las vocales, Paige, de 5 meses, va haciéndose un mapa acústico de su idioma materno. Y repitiendo las palabras, su madre ayuda a Paige a aprenderlas, enfatizando las más importantes, las palabras que tienen significado. Lo que hacen las madres instintivamente es comunicar lo esencial del idioma. Y aunque el potencial para el habla está ahí al nacer, su desarrollo depende del aprendizaje a partir de los que le rodean. Por tanto, la comunicación es tanto naturaleza como estimulación. Igual que los adultos practican cantando en la ducha, a los bebés les encanta practicar el lenguaje en la bañera. Ella, de 9 meses, balbucea. Al principio, los bebés de todas las culturas balbucean igual. Da, da, ba, ba, ma, ma. Pero a los 9 meses, como Ella, los sonidos del lenguaje se van limitando y se centran en los de su idioma materno. Parece que no diga nada, pero Ella se esfuerza mucho. Está practicando los sonidos del idioma que escucha a su alrededor. Al jugar con los sonidos, también escucha lo que dice. Se llama asociación de sonidos y boca. Cuando la madre pronuncia su nombre, Ella escucha. Ella. Say your name. Go Ella. That's right. You know how. De repente es capaz de reproducir los sonidos y se regocija. Ella. Is your name baby? Yeah, baby. La imitación y la repetición son la clave para aprender un idioma. Pero balbucear es solo una de las formas de expresarse de Ella. El bebé posee otra arma esencial que es inseparable de la comunicación.
Mucho antes de que el niño aprenda a hablar, ya sabe que la comunicación es mucho más que sonidos y palabras. Una gran parte de sentimientos, intenciones y deseos pueden transmitirse mediante gestos. Algunos gestos son fáciles de entender. Pero hay uno especial. Señalar representa un gran paso mental para el bebé. El niño solo entiende lo que significa señalar cuando empieza a gatear y quiere atraer la atención sobre algo. Señalando, Aarón mantiene una conversación con sus padres. Señalar es un gesto tan importante que ha sido el objeto de muchas investigaciones. Los estudios de la doctora Amanda Woodward se centran en qué entiende el bebé exactamente cuando señala. ¿Entienden los bebés que hay una relación entre la persona que señala y el objeto? Hi, look. Bob, de 8 meses, ha estado observando cómo Amanda señalaba y miraba a un osito una y otra vez. Cuando la doctora Woodward ve que Bob se aburre, procede a la fase de prueba de su estudio. Cambia la posición de los juguetes. Okay. Hi, look. Cuando la doctora Woodward señala al osito, aunque esté en una nueva posición, Bob no muestra interés. Está cansado de mirar al osito. Okay. Hi, look. Pero cuando señala a la pelota, Bob vuelve a prestar atención porque ahora está señalando a un nuevo objeto. Su atención sugiere que se da cuenta de que lo que importa no es la mano, sino el objeto que señala. Señalar es un gesto de comunicación único de los humanos. Cuando los humanos ven un dedo señalando, saben que van a ver algo interesante. Solo tienen que mirar en la dirección en que señala. Ninguna otra criatura de la naturaleza, ni siquiera los primates, entienden lo que quieren decir los humanos al señalar. Mirarán el dedo, pero no a lo que señala. Señalando es también la forma en que los humanos aprenden los nombres de las cosas. ¿Pero basta con señalar para que el bebé aprenda nuevas palabras? It's in here. Do you want to see it? Esa es la cuestión que se propuso analizar Amanda Woodward en este experimento. Look at this. Look, it's the toma. Han invitado a Max, de 13 meses, al laboratorio. La doctora Woodward y la investigadora Ashley Brown le muestran un objeto con un nombre inventado. Toma. Do you see? Look, it's the toma. Hey, look. Ambas investigadoras miran y señalan el objeto cuando Ashley dice el nombre. Look. Where's the toma? Can you get the toma? Después se le pide a Max que coja el toma. You found the toma. Yay. Good work. Ha aprendido enseguida el nombre de un objeto nuevo. Just want to show you something else. Can I show you? Después le enseñan a Max otro objeto. Esta vez, Amanda Woodward sigue mirando y señalando el objeto. Look, it's the Dax. Do you see it? Pero Ashley, que lo nombra, mira en otra dirección. Look, it's the Dax. Max no sabe dónde fijar su atención. The Dax. Can you get the Dax? Where's the Dax? Where's the... En estas condiciones, Max nunca llegará a entender a qué se refiere la palabra Dax. Want to put it in here? La investigación muestra claramente que para aprender palabras nuevas, el bebé tiene que guiarse por el dedo señalando y por la vista de la persona que habla. Para los sordos, el gesto de señalar va estrechamente unido a la comunicación. Kessia, de 10 meses, y Erika, de 20, son amigas. Ambas son hijas de padres sordos, cuyo único medio de comunicarse es el lenguaje de signos. La madre de Kessia señala a una manzana y le enseña el signo que le corresponde.
Como hacen todos los padres que hablan, enfatiza las palabras importantes, como los nombres, y las repite una y otra vez. Aunque Erika tiene menos de 100 palabras en su lenguaje hablado, tiene un amplio vocabulario gestual. Es más fácil hacer signos que articular palabras. Controlar las manos es menos complicado que coordinar la lengua, los labios y la mandíbula. De hecho, los centros del cerebro que controlan los movimientos físicos se desarrollan antes que los centros del habla. Cuando Erika ve acercarse a un perro, empieza a darse palmadas en el muslo. Es el signo para perro. Con la emoción, no para de repetir el signo. Incluso Kesia, que solo tiene 10 meses, puede aprender. Esto sugiere que la imitación desempeña un papel importantísimo en el aprendizaje de un idioma. Cuando los pequeños están a punto de cumplir un año, han aprendido a interpretar expresiones faciales y gestos. Todo en un intento por mantener los canales de la comunicación. Pero se dice que para el bebé, el principal motor de aprendizaje es la imitación. Como si no iba a saber Emily, de 10 meses, qué hacer con el teléfono. Esta necesidad de imitar es la clave para aprender un idioma. Incluso antes de aprender a decir una palabra, imitan los sonidos del idioma que oyen en su entorno. Now let me show you this. Ready? Watch this. El doctor Andrew Meltzoff intenta explicar cómo aprende el bebé a comunicarse. Emma, de 18 meses, mira al doctor Meltzoff jugar con una serie de objetos. Él, a su vez, observa lo que Emma hace con ellos. Emma imita la acción. Thank you. Very good job. Here we go. Look at this. Para este estudio, el doctor Meltzoff ha elegido a propósito cosas que Emma no ha visto nunca. Cosas que no es tan sencillo hacer funcionar. Now it's your turn. One turn. Aunque los objetos son cada vez más extraños, Emma imita las acciones al detalle. Thank you. What a good baby. I'm going to do something else too. Here, look at this. El doctor Meltzoff cree que la imitación es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños. One more time. Watch this. Los padres suelen creer que su hijo ha entendido algo cuando lo imita. Your turn. Ready? Good job. No solo entiende qué hacer con los objetos, también comprende las normas del juego. Van por turnos. El intercambio que es la esencia de toda conversación. Oh, look at this. El doctor Meltzoff vuelve a enseñarle a Emma la caja naranja. Esta vez no le deja intentarlo y le pide que se vaya. Bye bye. Quiere ver si recordará la lección. Yes, see you later. Hi, Emma. Hi. Una hora más tarde, Emma vuelve. Oh, hello. That's nice of you. Ready? Now I want to see if Emma remembers anything. Here we go, Emma. Do you remember this? Good job. El poder de la imitación es increíble. I think the answer to that is yes, Emma remembers. Very good job. La imitación y el sistema de turnos son los fundamentos de la imitación. Pero también hay aspectos más sutiles. ¿Cómo comprende el bebé que otras personas tengan algo que decirle a él? ¿Cuáles son las señales que aprende el niño a interpretar como comunicación? Para estudiar esa cuestión, Susan Johnson ideó un ingenioso experimento con el fin de descubrir las pistas que buscan los niños. Jaina, de 14 meses, está sentada en el regazo de su madre. Hi there.
Observa atentamente cómo el investigador se comunica con una marioneta verde. Really? So how was your trip? La interacción sigue el mismo modelo que una conversación. El investigador habla y la marioneta hace un sonido como si respondiese. I've always wanted to go there. Después de todo, la comunicación funciona en dos sentidos. Jaina sigue el intercambio entre investigador y marioneta, anticipando la exposición de cada uno. Después el investigador se va. Jaina se queda con el extraño personaje. Después de un incómodo silencio, Gina inicia una interacción. La marioneta responde. Se va desarrollando una conversación. Gina balbucea y la marioneta espera el momento adecuado e imita el ritmo de lo que ha expresado la niña. Jaina no ha visto nunca esa marioneta. ¿Cómo sabe que es algo con lo que puede comunicarse? Susan Johnson cree que es porque desde muy pequeños los niños reconocen el toma y daca de una conversación, la estructura subyacente de la comunicación. Oh, I can smell something. I smell with my nose. Después del año, el bebé inicia el apasionante paso de la mera articulación de sonidos a la pronunciación de palabras completas. Doggy would like to smell the cake. En los primeros 18 meses, el niño cuenta con un vocabulario activo de entre 50 y 100 palabras. Pero entiende mucho más de lo que sabe decir. That's right, Cyrus, where's your nose? Matthew, where's your nose? Nose? Matthew's nose, that's right. Pueden responder a preguntas y seguir instrucciones sencillas. Oh, right there, Matthew's nose. Casi el 70% de sus primeras palabras son nombres. Nombres de cosas que conocen de su vida diaria o cosas que son realmente inolvidables. Like this. Cookie? Red cookie? That could be looks like. Or maybe red apple? La comida y las partes del cuerpo se llevan la palma. It goes right in his tummy. You see your tummy? Where's Raya's tummy? Cyrus is touching his tummy. Raya's tummy? Matthew, where's your tummy? Matthew's tummy right there. What is he doing there? He's brushing his teeth. That's right, Matthew. You pointing at your teeth. You have teeth. Where are Raya's teeth? This boy's brushing his. Cyrus? That's right, your teeth in your mouth. Pero hay varios términos en el vocabulario del bebé que a esta edad son casi universales. Ya no está. Y no está. Existe un equivalente en todos los idiomas conocidos. Algunos expresan preocupación. Y otros se reservan para el desastre. En esta etapa del desarrollo, el cerebro del bebé está ocupado asociando sonidos con palabras y luego con significados, intentando comprender el lenguaje. Pero entre los 18 meses y los 2 años tiene lugar un misterioso acontecimiento del lenguaje que hace pasar al pequeño de la fase de bebé a la niñez. Los investigadores todavía no se explican un fenómeno que suele tener lugar a partir del primer año y medio de vida, cuando el bebé de repente toma las riendas del mundo de las palabras. Los sonidos que han estado practicando y los significados que les han atribuido parecen conectarse. De repente entienden la idea de que todo tiene un nombre. Una nueva frase entra en su vocabulario. ¿Qué es eso?
Esto supone un gran paso mental. El fenómeno se llama la explosión del lenguaje. ¿En qué se fija el bebé para acelerar el aprendizaje de nuevas palabras? Oh, no, he's look, he sees you. What would you do? Would you pet him? Para averiguarlo, Susan Jones y sus colegas desarrollaron un estudio especial. Maya tiene 17 meses y está empezando a andar. Está en las primeras etapas de aprendizaje del lenguaje y su vocabulario es de unas 50 palabras. Esta es la primera de 8 sesiones semanales con una investigadora. Le enseñan una serie de objetos a los que han dado nombres inventados. Tienen la misma forma, pero los materiales y los colores son distintos. Participando en estas sesiones, Maya aprende a prestar una atención especial a la forma. Los investigadores querían determinar si la forma ayuda a aprender nuevas palabras. Mallory tiene casi 2 años. Terminó las 8 sesiones semanales y ahora vuelve para someterse a una prueba. Le muestran un objeto y le dicen que se llama wag. Después le enseñan varios objetos que tienen características comunes, pero solo uno tiene la misma forma. Cuando le piden que encuentre otro wag, Mallory lo identifica por la forma en vez de cualquier otra característica. Los investigadores afirmaron que la forma es decisiva para aprender los nombres de las cosas. De hecho, estos estudios demostraron que el vocabulario de los niños a los que se educaba para prestar especial atención a la forma era hasta 3 veces mayor que el de otros niños. Durante la explosión del lenguaje, los niños pasan a la siguiente fase del desarrollo del lenguaje. De palabras aisladas pasan a mini frases de 2 palabras. La pronunciación está aún lejos de ser perfecta y a menudo hace falta alguien cercano al niño para traducir. What's this? Chicken? What the chicken says? Quack. Quack? Quack, quack, quack. Which color is that? Yeah. Red. You want to put it on? Come on. You do it. You put it up here. It's for barbecue. Es una época emocionante. Se abren nuevas perspectivas. Sus juegos cambian radicalmente. Los adultos suelen verse reflejados en los actos y en las palabras. La imaginación florece de forma asombrosa cuando el lenguaje llega a los juegos. Requiere un gran esfuerzo, pero al final merece la pena. Good, delicious. El animal humano es el único que cuenta con el don del habla. Cuando los niños empiezan a hablar, su mundo interior se hace visible. Cómo razonan, resuelven problemas y planean acciones se ve reflejado en su forma de unir palabras para expresar pensamientos cada vez más complejos. Could you in the rain? El día se acaba.
y Miranda se prepara para acostarse. A sus 22 meses está en plena explosión del lenguaje. Es un momento en que el bebé humano aprende un mínimo de una palabra nueva cada 90 minutos. Cuando cumplen 2 años, suelen usar unas 300 palabras y entienden unas 1000. Estos primeros años son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción temprana con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación. Como otros bebés, Miranda ha aprendido a hablar escuchando e imitando a los adultos de su entorno. Los juegos y las canciones de la infancia son muy importantes en el proceso. La hora de acostarse es un momento para la tranquilidad y para estar a solas. Miranda aprovecha los momentos antes de dormirse para ensayar lo que ha aprendido durante el día. Debe procesar toda una avalancha de nuevas palabras, nuevos conceptos. Su época de bebé ha pasado. Ahora está en el umbral de la infancia. En menos de 2 años, Miranda ha realizado una cantidad de trabajo increíble. Ha pasado de hacer sonidos a balbucear sílabas y finalmente a articular palabras. Está aprendiendo que se puede jugar con el lenguaje y unir palabras de formas insospechadas que permiten pensar en ideas nuevas. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Nos permite expresar sentimientos, recordar el pasado e imaginar el futuro. Para el bebé está a punto de abrirse una nueva forma de relacionarse con el mundo, algo que ni se imagina.